Buenos días, alumnos. Bienvenidos a sus clases virtuales. Debes tener todos tus materiales listos. Comenzamos. Esta semana practicaremos la tabla del 8. Voy a preguntarte la tabla de manera ordenada y después de manera desordenada. Recuerda dar tu respuesta fuerte y claro. 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3, 8 por 4, 8 por 5, 8 por 6, 8 por 7, 8 por 8, 8 por 9, 8 por 10. Excelente. Ahora en desorden. 8 por 9, 8 por 3, 8 por 5, 8 por 7, 8 por 6, 8 por 8. Confía en que lo has hecho excelente. Ahora y durante la semana vamos a estar practicando algunos ejercicios de gimnasia cerebral. Sigue la rutina de mis manos.
Escribir poemas para compartir 3. En esta lección daremos un repaso y un cierre del proyecto, ya que podrás desarrollar un poema y emplear todos los elementos aprendidos en las lecciones anteriores. Veamos las siguientes características del poema, sus elementos y recordemos cada una de sus características. Pon mucha atención para que tu proyecto sea facilísimo. Como lo has aprendido, el poema es una composición literaria escrita en versos, donde a través de la rima y otras herramientas del lenguaje, el autor expresa sus emociones e impresiones del mundo. Para esto se utiliza un lenguaje figurado y palabras escritas en verso. Por lo general, los poemas suelen ser líricos, dramáticos y épicos, manifestando siempre un sentimiento de esperanza, de felicidad, de amor, de alegría, de miedo, de tristeza y todas las preocupaciones básicas que puedan tener las personas. Ahora es tu turno. Pon mucha atención. Puedes ponerte cómodo. Veamos el siguiente video. Para analizar un poema, en primer lugar, debemos conocer sus partes. Un verso es cada una de las líneas que compone un poema. Una estrofa es cada uno de estos párrafos y está formado por 2 o más versos. Un poema, por tanto, es una composición poética formada por versos. Medir un verso es tan sencillo como contar las sílabas que tiene. Por ejemplo, en el verso un velero bergantín, si lo separamos en sílabas, diríamos un velero bergantín. Este verso tendría 7 sílabas. Pero a la hora de medir un verso, debemos tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, la sinalefa, que consiste en formar una sílaba con la última vocal de una palabra y la primera vocal de la siguiente. Se representaría con este símbolo. Un ejemplo de sinalefa sería todo el mundo canta, que si lo separamos en sílabas diríamos todo el mundo canta. Para medir un verso es igual de importante tener en cuenta lo siguiente. Si la última palabra del verso es aguda, se cuenta una sílaba más. En el ejemplo, a ti lo mismo te da, la palabra da es aguda, por lo que el verso pasaría de tener 7 sílabas a 8. Si la última palabra es llana, no pasaría nada. El verso seguiría manteniendo sus sílabas iniciales. Si la última palabra del verso es esdrújula, se le resta una sílaba. En el ejemplo, regando flores de plástico, la palabra plástico es esdrújula, por lo que el verso pasaría de tener 9 sílabas a 8. La rima es fundamental en un poema. Consiste en la repetición de una serie de sonidos a partir de la vocal tónica que se ubica en la última palabra de cada verso. Distinguimos 2 tipos de rima, la rima asonante y la rima consonante. La rima asonante es la repetición que solo afecta a las vocales. Como vemos en esta estrofa, el segundo y cuarto verso riman entre sí. La rima consonante nos dice que la repetición de vocales y consonantes se da en el mismo orden. Como vemos en este ejemplo, el primer y tercer verso riman entre sí, al igual que el segundo y cuarto verso también riman entre sí. Podemos distinguir 2 tipos de versos, los versos de arte menor y los versos de arte mayor. Los versos de arte menor son aquellos que tienen 8 sílabas o menos, y distinguimos bisílabos, 2 sílabas, trisílabos, 3 sílabas, tetrasílabos, 4 sílabas, pentasílabos, 5 sílabas, hexasílabos, 6 sílabas, heptasílabos, 7 sílabas y octosílabos, 8 sílabas. Los versos de arte mayor son aquellos que tienen 9 sílabas o más. Distinguimos eneasílabos, 9 sílabas, decasílabos, 10 sílabas,
en decasílabos, 11 sílabas, dodecasílabos, 12 sílabas, tridecasílabos, 13 sílabas y por último, alejandrinos, 14 sílabas. Para analizar la rima de un poema hay que poner detrás de cada verso un número y una letra. El número nos indica el número de sílabas que tiene. En cuanto a la letra, tenemos que saber que todos los versos que rimen entre sí llevarán la misma letra. Una letra mayúscula para los versos de arte mayor y una letra minúscula para los versos de arte menor. Quizá esta parte nos parezca más complicada, pero seguro que con estos ejemplos lograremos entenderlo. Los recursos expresivos son 8. En primer lugar nos encontramos la anáfora, que es la repetición de una o varias palabras al inicio de un verso. Ejemplo, todas visten, todas calzan, todas comen. Polisíndeto, reiteración y abundancia de conjunciones. Ejemplo, y ríe, y llora, y aborrece, y ama. El paralelismo es la repetición de estructuras sintácticas o palabras. Ejemplo, tus dientes son como perlas. La metáfora es la comparación entre dos elementos sin la utilización de nexos. Ejemplo, el amor es un viaje. El símil o comparación trata de relacionar lo real con lo imaginario. Por ejemplo, la primavera es como una flor que abre sus pétalos. La paradoja trata de relacionar dos o más ideas contrarias. Ejemplo, tu amor me mata y me da la vida. La antítesis consiste en contraponer palabras de significado opuesto para dar más énfasis. Por ejemplo, ¿es tan largo el amor y corto el olvido? Y por último, la personificación, que consiste en asignar características humanas a algo que no lo es, animales, objetos. Por ejemplo, empieza el llanto de la guitarra. Poemas infantiles. Mi maestra. Mi maestra es dulce, mi maestra es bella. Siempre me sonríe si hago cosas buenas. Con grande paciencia me enseña a estudiar y a escribir las letras. ¡Qué trabajo dan! La bendición de mamá. Ayuda a tu mamacita con los quehaceres de casa. Le darás un gran alivio, ya que la pobre se cansa. Lava los trastes, trapea y luego ponte a estudiar. De seguro habrás ganado la bendición de mamá. Los patitos. Al estanque los patitos, muy graciosos y bonitos, ya se echaron a nadar. Qué contentos sobre el agua van y vienen sin parar. Mi abuelita. Mi abuelita es un ángel de amor. Mi abuelita ternura me da. Mi abuelita me toma en sus brazos cuando alguien me hace llorar. Y si a causa de una travesura mi papito me va a regañar, mi abuelita lo mira un instante y el regaño olvida a papá. Como pudiste darte cuenta, los poemas tienen un sinfín de elementos y características, pero lo principal es que tus emociones, tus sentimientos y tu día a día queden plasmados en él. Espero que puedas realizar con tus actividades y anhelo en verdad leer tu poema. Mucho éxito. Deja que adivine. Hoy la maestra te pidió escribir una poesía para mañana y no sabes por dónde empezar. No te preocupes, en este nuevo capítulo de Chicopedia te explico qué es una poesía y cómo escribir una de manera sencilla. Escribir una poesía es como hacer un dibujo pero con palabras, un dibujo creativo, hermoso, artístico. Para ello hay que jugar con las palabras sin miedo, hay que sacarlas de su espacio de comodidad, de su espacio conocido
y combinarlas unas con otras hasta que nos den más de sí. Para decir a alguien que pensamos mucho en esa persona, podemos decirle: te extraño, pienso en ti todos los días. O podemos decirle: en estos días no sale el sol sino tu rostro. Aquí hemos creado una imagen, la imagen de una persona que piensa tanto en la otra que para ella no es el sol el que se levanta cada día, sino el recuerdo de la persona a quien extraña. En toda poesía, como en un laboratorio, hay un trabajo de experimentación, de combinar palabras y de tratar de crear nuevos sentidos a partir de las palabras conocidas. Existen varias maneras de acercarse a la escritura de una poesía, pero hoy te muestro una que es mi favorita. Veamos. Supongamos que debemos hacer una poesía con la palabra luna. Comencemos pues poniendo la palabra luna en el centro de nuestro universo y empecemos a crear los planetas o las estrellas que se relacionen con este centro. Esto es importante. Ojalá las palabras que elijas tengan que ver con lo que sientes, con lo que te pasa cuando piensas en la luna. Hay quienes pueden sentir alegría y hay quienes pueden sentir tristeza o miedo. Todo vale, todo está bien. Lo importante es que te conectes con lo que tú sientes con respecto al sujeto de tu poesía, en este caso, la luna. Yo, por ejemplo, al pensar en la luna, me acuerdo haber estado manejando una bicicleta una noche y que cuando pensé que ya no podría llegar donde estaba yendo porque la noche estaba cayendo, me sorprendí al ver que una inmensa luna salía en el cielo y alumbraba de tal manera el camino que me permitió avanzar en medio de la noche y llegar hasta donde debía llegar. Entonces, yo podría fácilmente asociar la palabra luna con bicicleta. ¿Por qué? Pues porque mi recuerdo de la luna se asocia con una bicicleta. Puedo relacionar también la palabra luna con luz, con noche, claridad. Puedo decir también que la luna es inmensa, blanca. No tiene que ser una sola palabra y en casos podrías poner incluso ideas del tipo ilumina la noche. Si quiero, puedo hacer nuevas conexiones y nuevas asociaciones. Por ejemplo, de la palabra luz puedo sacar un nuevo planeta que en mi caso sería linterna. Y aquí el pensar en la noche podría conectarme con la oscuridad o con la madrugada. Una vez que hemos lanzado todas las ideas y los sentimientos sobre el papel, empezamos a ver posibilidades de conexión entre estos planetas y veremos que pueden abrirse sentidos muy interesantes. Decir, por ejemplo, luna, bicicleta de la noche, ilumina la inmensa oscuridad. ¿Cuál de estos sentidos se acomoda mejor a eso que queremos decir, a eso que sentimos? Según nuestra experiencia, según nuestra vivencia, nos toca elegir esas palabras. Yo, por la experiencia que les conté, diría tal vez: luna, linterna de la noche, muéstrame el camino hacia la madrugada. Y ahí tenemos una poesía. Sí, así de corta. Una poesía no tiene por qué ser larga. Importa más que puedas reflejar algo profundo de nosotros mismos. Desde Chicopedia, un gran saludo para ti y nos vemos. Hemos terminado con el tema de hoy. Espero hayas puesto mucha atención. Recuerda realizar tus actividades señaladas en el documento de Word enviado por Algebraics. También tomar fotografía como evidencia de las mismas y pegarlas en un documento de Word que deberás enviar por mensajería en Algebraics. Nos vemos la próxima.